¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, por los mensajitos que nos envían, los comentarios. Gracias también porque de esa manera nosotros podemos seguir creciendo. Antes de empezar, no te olvides de ir a nuestro canal de YouTube, que es Perspectiva Siglo XXI, si nos estás viendo desde ahí. Y no te olvides suscribirte y también darle me gusta al video. Estas cosas que por ahí son sencillas, nomás es apretar la pantalla y hacer un clic, a nosotros nos ayudan a poder seguir con la proclamación del Evangelio. También quería invitarte a que si no sabes cómo compartir los links y te gustaría, o cómo poder hacer para predicar y sin necesidad de salir del hogar, a veces es difícil por las diferentes situaciones en las que vivimos, te invitamos a que nos escriban a los medios de contacto que van a estar apareciendo en pantalla, para que de esa manera juntos podamos llevar adelante la proclamación del Evangelio. Estamos a tu disposición para ayudarte, para enseñarte, para que juntos podamos predicar que Cristo pronto viene a buscarnos, que es lo que todos esperamos y anhelamos, ¿no? En el tema de hoy vamos a hablar un tema interesante, que nos llegaron varias preguntas acerca de esto, y que tiene que ver con que el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguna vez te preguntaste si el Espíritu Santo era una persona, si era Dios, si era un espíritu, si era como dicen muchos, ¿no?, un aliento, si es un ser inanimado? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con nosotros hoy? Todas estas preguntas vamos a responder en el programa de hoy. Así que te invito a que vayas a buscar tu Biblia, algo para anotar si querés. ¿Y qué te parece si comenzamos este estudio del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que definir como, podríamos decir, base, es ¿qué es el Espíritu Santo? O sea, muchos hablan de que el Espíritu en realidad es el Espíritu de Dios, pero a manera de espíritu. Otros dicen que el Espíritu Santo, por ejemplo, es un ser que es algo etéreo, ¿no?, que no existe físicamente. Otros dicen, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una persona. Es más, ¿alguna vez vos te pusiste a pensar por qué cada vez que se habla del Espíritu Santo, lo primero que se te viene a la mente es una paloma? ¿Por qué una paloma? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otro animal? Es interesante notar que hay muchas interpretaciones, hay muchas maneras de interpretar lo que es el Espíritu Santo, lo que es la Biblia, lo que dice, pero la verdad absoluta es una sola, la Biblia. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, cómo lo describe, de qué habla acerca del Espíritu Santo. Y para eso el primer versículo que voy a leer es Efesios 4:30, que dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense qué importante, porque acá habla de que el Espíritu Santo se puede entristecer, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, ¿nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? Ya, no te apures todavía, pará, vamos a ir analizando esto de a poquito. Entonces, el primer punto, el Espíritu Santo tiene sentimientos. No, porque acá dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fíjate que acá podemos ya entender que el Espíritu Santo y Dios están muy ligados entre sí. Así que, ¿qué te parece si leemos otro versículo sobre el Espíritu Santo? Lucas 12:12 dice lo siguiente: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Ahí subrayé una palabrita, ¿no? En la anterior, contristéis o entristecer en realidad, ¿no?
ahora enseñará. El Espíritu Santo os enseñará cosas. Lucas 12:12, Jesús mismo está diciendo que es probable, lo más probable es que cuando las cosas se pongan más complicadas en el tiempo en el que estamos viviendo, o quizás cuando quieras hablar de Jesús y no sepas qué decir porque no te salen las palabras, el Espíritu Santo es el que va a ayudarte a decir lo que tenés que decir. No sé si te pasó alguna vez que estabas por ahí hablando con alguien y por ahí no sos muy bueno con las palabras, o por ahí lees y crees que no te queda nada, y de repente le dijiste a la persona lo que ella necesitaba escuchar. O por ahí le explicaste algo de la Biblia que quizás ni vos sabías que lo entendías, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, eso fue obra del Espíritu Santo. Fíjate que podemos entender con estos versículos que, por ejemplo, en primer lugar, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Segundo, que es capaz de enseñar, por lo tanto tiene razonamiento, ¿no? Si alguien puede enseñar es porque puede entender y puede aprender. Así que la segunda característica que podemos sacar es que él tiene razonamiento porque él puede enseñar y lo va a hacer. Juan 16:8 dice lo siguiente: cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos estos versículos ahora los estoy compartiendo y los estoy haciendo medio, por así decirlo, por alto, porque después vamos a ir profundizándolo más. Pero fíjate que lo que quiero detenerme acá es en la palabra convencerá. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene poder de convencimiento, ¿no? De razonamiento, ¿no? Si puede enseñar, también puede convencer. No va a obligarte, sino va a razonar y juntos te va a hacer entender pecado, justicia y juicio, que más adelante vamos a ver qué significa esto. Entonces fíjate que podemos entender en estos breves versículos que el Espíritu Santo puede razonar, puede hablar, tiene sentimientos, puede convencer. Inclusive, Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo puede hablar también. Se puede comunicar con vos, se puede comunicar conmigo. El Espíritu Santo es un ser que es autónomo, ¿no? Que puede razonar, tiene sentimientos, puede hablar. Y algo interesante, la mayoría de las cosas que él habló, que dijo, tienen mucho que ver con la creación de la iglesia en lo que hoy se conoce como la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? Es la iglesia que se fue conformando desde el momento que Jesús ascendió a los cielos. En el momento en que Jesús asciende a los cielos, el pueblo, los discípulos, no quedan solos. Jesús envía a alguien y deja a alguien a cargo del cuidado, por así decirlo, de su iglesia y de sus hijos, ¿no? En este caso, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, a lo largo de todo el libro vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo interviene en la historia para que se pueda desarrollar adelante la misión. Jesús ascendió, se fue a los cielos, pero no nos dejó solos. Entonces fíjense que hay alguien que tiene personalidad que está acompañándonos. Hablando de las diferentes características, fíjense lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que acá Pablo, en la carta a los romanos, les está diciendo en primer lugar, el Espíritu Santo nos está ayudando. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudar. Y también dice que el mismo Espíritu que nos ayuda intercede por nosotros. Acá cuando habla de interceder, está hablando de un trabajo personal que hace con vos y conmigo, ¿sí? No es la intercesión que Jesús está haciendo en el cielo,
porque ya vamos a estudiar un poquito más, cada uno tiene su rol en el plan de salvación para la humanidad. Pero en este caso, el Espíritu Santo, al interceder por nosotros, es decir, Él quiere actuar en tu vida, Él es esa voz de la conciencia, ¿no? Él está intercediendo, Él está diciéndote cuando vas a hacer algo mal, ¿estás seguro que es por ahí? ¿Estás seguro que eso va a estar bien lo que vas a hacer? Él quiere razonar con vos, Él quiere hacerte alcanzar la salvación, ¿no? Es la obra y la tarea que se le dejó. Entonces fíjate que si bien la Biblia no dice exclusivamente ni literalmente qué es el Espíritu Santo, podemos llegar a la conclusión de que tiene personalidad, de que no es un ente que anda por ahí flotando por el aire, sino al contrario, cumple una misión. Fíjate que también habla, así que se puede comunicar con nosotros a través de diferentes maneras, nos ayuda. También leíamos que tiene sentimientos, por lo tanto podríamos entender que, así como Jesús, el Espíritu Santo es algo similar. Pero surge una pregunta también, ¿no? Está bien, el Espíritu Santo. Ahora entendimos que es un ser que tiene personalidad, que no es un ente que anda por ahí, ¿no? Un aliento o algo así, ¿no? Sino que es alguien que tiene vida y razonamiento. Pero ¿es Dios? Porque muchas veces escuché decir que en realidad era una extensión inanimada de Jesús. Por ahí escuché decir que el Espíritu Santo es una especie de ángel, pero que no llega a ser Dios en realidad. Sí escuché también decir que, por ejemplo, el Espíritu Santo es un ser superior, pero que no es de la misma categoría que Dios y Jesús, está por un escalón abajo. Otra cosa que escuché decir, por ejemplo, es que el Espíritu Santo es algo que es un espíritu que se mueve, pero que no interactúa con la gente. ¿Es esto real? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Juan 14, 6 y 7 dicen lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre le conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ¿dónde menciona acá Espíritu Santo? Esperen. Fíjense algo interesante. Jesús dijo, son palabras mismas de Jesús las que estamos contando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se compara con tres elementos que nosotros conocemos. Un camino, ¿para qué? ¿No? ¿Se acuerdan que hay una frase que dice todos los caminos van a Roma? Bueno, Jesús es el camino, pero en vez de ir a Roma nos lleva al Padre. No, Él es el camino al Padre. Él es la verdad y en Él hay vida. Y fíjense que dice, si me conocen a mí, también conocen al Padre. Fíjense que acá encontramos lo que se llama como la deidad, ¿no? Dios Padre y Dios Hijo. Ellos dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Al Padre nadie lo vio jamás. Pero como yo me revelo ante ustedes, ustedes tienen la oportunidad de conocer al Padre. Entonces, ¿cómo diríamos, con qué se compara Jesús? Con un camino, con la verdad y con la vida. Más adelante, un poquito más adelante, dice lo siguiente en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense que ahora Jesús mismo está diciendo, yo voy a rogar al Padre. Ya vimos que Dios Padre y Dios Hijo son igual. Y os dará otro consolador. Este es el título que se le da al Espíritu Santo. Y fíjense que lo llama, le dice primero, para que esté con vosotros siempre. O sea, yo me voy a ir al cielo porque tengo que cumplir mi misión en la parte del plan de salvación, pero va a quedar el consolador, ¿no?
que es igual a nosotros, porque dice es el Espíritu de verdad. Entonces, si Jesús dice que es verdad, si dice que el Padre y Jesús son iguales, y al Espíritu Santo lo llama Espíritu de verdad, ¿eso qué significa? Que el Espíritu Santo también es Dios. Esto es importante que lo entendamos porque hay muchas ramas de estudios teológicos y también muchas religiones que hablan de que el Espíritu Santo no es Dios. Si nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea Dios, ¿sí?, vamos a limitar el trabajo que Él puede hacer en nosotros. Y la obra que tiene que hacer, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo. Y fíjate que más adelante Jesús, hablando con Dios, le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una relación muy estrecha entre el estudio de la palabra de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad lo llama el Espíritu Santo, y ahora le dice que tu palabra es verdad. Entonces hay una relación directa entre la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo. Por eso decimos que la Biblia tiene un poder transformador. Porque cuando nosotros hablamos con Dios y abrimos su palabra, el Espíritu Santo es el que obra. Él es el que nos da a nosotros esas ganas de querer cambiar, de querer mejorar, de querer transformar. Por eso la palabra no es un libro normal, no es un libro como cualquier otro. La Biblia transforma vidas. La Biblia puede transformar tu vida. La Biblia puede transformar tu familia. El estudio de la Biblia te puede hacer una mejor persona. Capacitarte y capacitarme para poder alcanzar la salvación. Solo a través del estudio de la Biblia, junto con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a poder alcanzar la salvación. ¿Se entiende? Hablando de esto, 1 Corintios, Pablo lo escribe y lo explica de una manera muy interesante. ¿Qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate que acá podemos entender de que Dios utiliza al Espíritu Santo para revelarnos las cosas de Dios. Solo a través de la intervención divina vamos a poder alcanzar el conocimiento de lo divino. Las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y saben, tenemos que entender de que en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo y hacia el cual vamos, el Espíritu Santo va a cumplir un rol muy importante. Porque en el cielo, mientras Jesús está intercediendo por nosotros delante de Dios, dándonos el acceso a la gracia, el Espíritu Santo está trabajando acá en la tierra con nuestros corazones. Y saben, surge una pregunta, ¿no? Una duda que me surgía, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo trabaja con la deidad o no? ¿Tiene algo que ver? ¿O ellos hacen sus cosas allá y el Espíritu Santo hace lo suyo acá? ¿O cada uno hace lo que le parece? Miren, vamos a ver qué dice la Biblia. Para eso tenemos que leer Génesis 1, 1 y 2. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya vimos que el Espíritu Santo tiene todas las características de un ser racional, ¿no? Acá se lo describe como el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo existe desde antes de la fundación del mundo. Por lo pronto, Él comparte las mismas características divinas de la eternidad. Entonces, ¿Él intervino en el plan de salvación?
¿no? Cuando Satanás se revela en el cielo y convence a la tercera parte de los ángeles, nada más ni nada menos que a la tercera parte de los ángeles. Por los estudios que hicimos y por lo que dice la Biblia, sabemos que ángeles hay millares de millares y millones de millones, ¿no? O sea, son incontables. La tercera parte de algo incontable debe ser algo incontable, ¿no? Entonces Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles de que Jesús era diríamos, un soberano tirano, ¿no? ¿El Espíritu Santo vivió en esa época? Y sí, porque acá nos explica que Jesús existía desde antes de la creación. Entonces, ¿trabajan en conjunto por la salvación o no? Miren lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, fíjense, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Acá está el ángel hablándole a María, diciéndole lo que iba a pasar antes de que naciera Jesús en su forma humana, ¿no? Y acá podemos ver a la Trinidad, o sea, a los tres, a Dios, Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo, que es Dios, te cubrirá. ¿Y quién es el que iba a nacer? El Hijo de Dios, Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, trabajando unidos por la salvación tuya y la mía. Acá encontramos a los creadores uniéndose para restaurar esto que el pecado rompió. Otro versículo con respecto a lo mismo. Fíjense, Mateo 1, 18 al 20, que dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es muy importante que entendamos. El Espíritu Santo intercedió diríamos, en nuestra línea temporal para que María pueda concebir a Jesús. ¿Cómo fue este proceso biológico? ¿Cómo una mujer puede quedar embarazada sin conocer a hombre? ¿Cómo fue que pasó? Vamos a tener que esperar a que venga Jesús para preguntarle. Pero sí podemos entender que estamos, diríamos, ante un evento sobrenatural. Una mente finita jamás va a poder entender a una mente infinita, ¿no? Una criatura, por más que se esfuerce, nunca va a poder entender al Creador, porque somos seres limitados. Y eso tenemos que entender. Porque muchas veces, por querer interpretar o querer estudiar de más, dejamos a la suposición las cosas que no encontramos en la Biblia y podemos cometer el error de hacer interpretaciones extrañas o erróneas. Siempre tenemos que basarnos en el escrito está. Entender que lo que está revelado es para nuestra enseñanza y para nuestra salvación. ¿Hay que profundizar? Sí, claro. ¿Hay que estudiar? Sí. Pero hay cosas que se exceden a nuestro poco entendimiento. En algún momento lo vamos a entender. Pero sí te puedo decir, ¿cómo sucedió esto? No hay explicación científica, pero el Señor pronto nos lo va a poder revelar. Otro momento de la historia clave. Mateo 3, 16 y 17 dicen lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora nos tenemos que situar en las costas del río Jordán. ¿Cuán exactamente? No podemos decirlo, pero sí
en la zona donde bautizaba Juan. El río Jordán no se caracterizaba por ser un río de aguas limpias, sino al contrario, era un río más bien no muy profundo, ¿no? De agua de color marrón, y por el sedimento que arrastraba por la corriente. Era un río correntoso, es un río correntoso. Ustedes, si hoy, todavía yo nunca viajé a Israel, pero si ustedes viajan pueden conocerlo. En este lugar, que parecía un lugar común y corriente, en este lugar que podría ser como cualquier, por ejemplo, acá en Entre Ríos donde nosotros vivimos, es común ver muchos arroyos, como un lugar como cualquier otro, pasó algo que el universo quedó expectante y que, podríamos decir, se detuvo el tiempo y hubo una manifestación de lo celestial. Jesús, antes de principar e iniciar su ministerio, va hacia su primo, Juan el Bautista, y les pide que sea bautizado. Juan, en otras palabras, le dice: estás loco, no voy a bautizarte, yo no soy quien, no soy digno ni de desatarte las sandalias. ¿Cómo querés que te bautice? Vos me tenés que bautizar a mí. Entonces Jesús les dice: no, es necesario porque se tiene que cumplir toda justicia. Entonces Juan decide bautizar a Jesús. Si bien el río no era muy caudaloso, era lo suficientemente profundo para poder sumergir a una persona. Entonces, Jesús viene hacia Juan, Juan lo bautiza, lo sumerge en el agua, y cuando Jesús sube de las aguas, que eso es lo que significa después que fue bautizado, subió del agua, porque Jesús se sumergió completamente, todo el cuerpo quedó debajo del agua, los cielos fueron abiertos. ¿Y alguna vez te pusiste a pensar por qué siempre se representa al Espíritu Santo como una paloma? He aquí el motivo. Porque en este momento, mientras algunos discípulos veían a Jesús bautizarse, Juan lo subía del agua, de repente una brisa cambió el ambiente. Me imagino que la gente que estaba alrededor, porque había seguidores de Juan, seguidores de Jesús, se les erizó la piel, se les puso, como se le dice acá, la piel de gallina. El ambiente ahora demostraba que algo estaba pasando. No se podía explicar con palabras, pero algo realmente asombroso estaba pasando. El cielo se abre. Una paloma desciende y se posa sobre Jesús. Y acá Mateo dice, ¿no? Al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Entonces tenemos a Jesús y al Espíritu Santo. Y de repente empieza a sonar en el cielo una voz que yo me imagino, o sea, ni el mejor locutor del mundo podría experimentar eso, ¿no? Una voz que desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, del que estoy satisfecho, del quien estoy orgulloso. ¿Por qué Dios tenía que estar orgulloso de Jesús? Porque se estaba cumpliendo toda la etapa necesaria de Jesús en la tierra para que vos y yo podamos ser salvos. La Trinidad completa. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Jesús comenzando su ministerio bautizándose, y un evento sobrenatural que mostraba a los tres diciendo: estamos acá para devolverles lo que Satanás les arrebató, la vida eterna. El carácter de Dios se estaba vindicando en el universo entero. Y el universo entero pudo contemplar que allá en un río perdido, nada decoroso,
normal, común y corriente, el plan de salvación se estaba ejecutando a la perfección, tal cual lo habían planificado desde antes de la fundación del mundo. En esta solemne escena, en este momento histórico en el proceso de salvación, vemos que toda la divinidad estaba cumpliendo con su parte en el proyecto denominado plan de salvación, restauración de la humanidad. Más adelante, Jesús, podríamos decir que Él cumple con todo al pie de la letra, ¿no? Porque fue bautizado, luego comienza su ministerio, ¿no? A predicar por Jerusalén, por alrededor, después se empieza a extender cada vez más, llega a los gentiles, y llega un momento que el pueblo judío decide, a través de Anás y Caifás, que eran los principales estudiosos de la ley, y los principales representantes religiosos, ¿no? Deciden entrampar a Jesús y quitarle la vida. Esto era algo que proféticamente se tenía que cumplir. De una manera u otra, o era el pueblo de Israel o no, Jesús iba a morir, sí o sí, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Dios le había prometido al pueblo que si ellos obedecían y cumplían con su parte del trato, ellos iban a hacer una potencia mundial en la tierra. Lo que no nos quita que desde el 34 después de Cristo ningún judío se vaya a salvar, ¿no? Esto no tiene que ver tanto con los judíos en sí, sino como nación, como potencia. Entonces, cuando le quitan la vida, Jesús resucita al tercer día y se les aparece a los discípulos. De una manera u otra se les aparece a los discípulos. Y Mateo 28, 19 nos registra lo que se conoce como la Gran Comisión, que dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La señal y la orden es clara: id. Es momento de ir. Desde que Jesús se fue al cielo, la orden se mantiene y no pierde vigencia. Es momento de ir, trabajar, predicar, hacer discípulos. Es momento de dar a conocer las buenas nuevas. Es momento de hablar del Evangelio. Es momento de dar a conocer que Cristo pronto viene. Y mientras van, mientras predican, enséñenle las cosas. No quédense solo con la parte teórica. Háblenle de lo práctico, demuéstrenle, enséñenle. Muestren con su propia vida lo que hay que hacer para ser un discípulo. Y bautícenlos. Y esta es una de las mayores esta es una de las mayores declaraciones que nos muestran que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son los tres dioses coeternos, ¿no? Que coeternos quiere decir que habitan desde la eternidad y que son iguales en condición de Dios, de divinos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si alguna vez te preguntaste esto del Espíritu Santo, Hijo y Dios, nosotros, la Biblia nos habla de que existe un Dios que es un Dios triuno, que es 3 en 1. Dios Padre, que está cumpliendo su función, Él es el juez. Dios Hijo, que Él es nuestro abogado, quien está intercediendo por los méritos que Él mismo adquirió a través de la cruz. Y Dios Espíritu Santo. Mientras Jesús intercede por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones hoy. ¿Cómo es esto? Miren, como ya les dije, ¿no? A veces es imposible que una mente finita entienda una mente infinita, ¿no? Pero en algo práctico, ¿alguna vez ustedes compraron huevo? ¿Sí?
Ustedes pueden ir a la verdulería o donde sea que compren huevo al mercado, lo que sea, y pueden decir, ¿me das una docena de huevos sin cáscara? ¿O pueden ir y comprar una docena de huevos sin yema? No, porque los tres conforman, ¿no? La cáscara, la yema y la clara. Vienen los tres los tres uno, ¿no? O sea, los tres son diferentes, pero forman uno. Es un ejemplo muy absurdo, pero es la única manera en que más o menos podamos llegar a entender cómo funciona. Los dos son eternos. Los tres, perdón, son eternos. Los tres son Dios, pero cada uno cumple una función diferente. Lo que no hace que uno sea más importante que el otro, sino un rol diferente en el plan de salvación. ¿Se entiende? Que cumpla un rol diferente no significa que sea menos, sino quiere decir que los tres coexisten, cohabitan desde un principio y los tres tienen una función distinta en el plan de salvación. Es Dios adaptado a nuestras necesidades. Entonces, si Dios se adapta a nuestras necesidades, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros hoy? ¿Para qué está? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se acuerdan? Este es un texto que ya leímos al principio, ¿no? Pero ahora con un poquito más de trasfondo. Fíjense, el Consolador, el Espíritu Santo, el enviado del Padre. Fíjense que una de las funciones que el Espíritu Santo tiene hoy es poder recordarte, enseñarte, mostrarte cuando vos abrís la palabra de Dios. Es por eso que decimos que para abrir la palabra de Dios no se trata de cuánta preparación académica tengamos, sino cuán entregados estamos al Señor. Para poder descubrir las maravillas que encontramos en la Biblia, no es necesario tener un alto grado académico. Sí, lo que necesitamos tener es un alto grado de comunión con el Señor. Estar dispuestos a que lo que leamos sirva para transformar nuestras vidas. No se trata de cuánto conocimiento traes, sino de cuánto conocimiento estás dispuesto a aceptar. Y cuánto conocimiento estás dispuesto a permitir que transforme tu vida. Por eso la Biblia es para todos. Por eso la Biblia tiene que ser predicada a todo el mundo. Porque está al alcance de todos. Juan 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense que acá Jesús mismo está diciendo cuál es la función del Espíritu Santo y cómo están íntimamente relacionados, ¿no? El Señor con el Espíritu Santo, Jesús con el Espíritu Santo. Y acá dice, cuando venga el Espíritu de verdad, como hablábamos hoy, Él los va a guiar a toda la verdad. Él te va a guiar a Jesús. No va por algo que se le va a ocurrir, sino porque todo lo que ya se planificó en los concilios celestiales se van a llevar a cabo a lo largo de la historia hasta que Jesús venga por segunda vez. Y sobre todo esto, mira, Él hará saber las cosas que habrán de venir. Hay una íntima relación entre el Espíritu Santo y el pueblo remanente en el tiempo del fin. Si bien estuvo a lo largo de la historia, en el tiempo del fin, la obra del Espíritu Santo se va a hacer mucho más notoria a través de lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía.
hoy no podemos hablar de este tema, pero sí te puedo decir que básicamente la lluvia tardía es la intervención divina en la historia humana a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea proclamado el Evangelio a todo el mundo de una vez por todas, de manera rápida, y entonces venga el fin. Pero esto no es historia, no es tema para hoy. Otro día lo vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces el Espíritu Santo va a intervenir en la historia de la humanidad para que el mundo conozca la verdad. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nos va a hacer libres del pecado, de este mundo de dolor. Hechos 13, del 1 al 4, porque recordemos que Jesús ascendió a los cielos, pero dejó a alguien, ¿no? Y como hoy te decía, ¿no? En el libro de Hechos encontramos mucho acerca de lo que el Espíritu Santo hizo en lo que era la iglesia conocida como la iglesia primitiva. Por ejemplo, fíjense lo que dice acá en un caso interesante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjense que el Espíritu Santo no se queda mirando de afuera lo que pasaba, sino que empieza a intervenir de forma activa. Vos, vení para acá, vos andá para allá, vos, necesito que vayas a hacer esto. Fíjense que acá dice, ¿no? Dijo el Espíritu Santo: apártenme, necesito a Bernabé y a Pablo. Entonces lo apartaron, Bernabé y Saulo ayunaron, dice, ¿no? Oraron y salieron para donde el Espíritu Santo los mandó. ¿Por qué no pasa eso hoy? ¿El Espíritu Santo no quiere actuar? Como se dice acá, ¿está con fiaca? No. Si el Espíritu Santo no obra más en nuestra vida, es porque nosotros no se lo permitimos. Si el Espíritu Santo no obra más en nuestra iglesia, es porque no estamos pidiendo al Espíritu Santo como deberíamos. Si el Espíritu Santo no está obrando como Él quisiera, no es porque Él está retrasando el trabajo que tiene que hacer, sino porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Es sencillo. Fíjense, por ejemplo, en Hechos 15:28 dice: así que envíanos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjense, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Acá usan al Espíritu Santo como uno más de ellos. ¿Cómo sabían que era lo que el Espíritu Santo quería decir? Porque les hablaba. ¿Y cómo estaban en comunión? Y porque estaban cumpliendo con la misión. Hay una misión que cumplir, como siempre digo, ¿no? Hay un mensaje que dar. Hay gente que quiere escuchar. El problema es que no hay quien quiera ir. El problema es que no hay quien quiere trabajar para el Señor. El problema es que nos importa más vivir en esta tierra que alcanzar la vida eterna. Es momento de que pensemos realmente hacia dónde queremos ir. Hacia dónde estamos generando tesoros. Es momento de que reflexionemos en qué estamos haciendo nosotros aportando al plan de salvación. Y previo a esto, Hechos 2 registra algo en lo que se conoce como el Pentecostés. Hechos 2, 37 y 38, ¿qué dice? Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día se bautizaron muchísimas personas. Entendieron que necesitaban la presencia del Espíritu Santo, que el bautismo era un paso para esto. Y lo hicieron. Y recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces, ya entendimos que el Espíritu Santo obra en nosotros. Ya entendimos que el Espíritu Santo ayudó a la iglesia primitiva. Ya entendimos que el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros. Pero, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Vamos a leer 1 Corintios 12, del 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad propia el Espíritu Santo, y Él decide a quién darle qué don, por qué y para qué. Todos tenemos dones. Algunos quizás reciban alguno más que otros, pero todos tenemos aunque sea uno. Así que no me digas que vos no tenés ninguno para ofrecerle al Señor, porque el Espíritu Santo reparte. Él se encarga de dar dones para el correcto funcionamiento de la iglesia, para el correcto funcionamiento del cuerpo de Dios. La iglesia no es un edificio ni las paredes que lo componen, ni las paredes que lo forman, sino la gente que lo compone. Eso hace a la iglesia. Y déjame decirte que no importa qué estudios tengas, cuál sea tu nivel intelectual, tu preparación académica, el Señor te dio algún don a través del Espíritu Santo para que vos lo utilices en su obra. Eso de que a mí no me dio ninguno es una excusa barata, déjame decirte. Algo el Señor te puso, algún talento para que vos lo puedas desarrollar y lo conviertas en un don al servicio del Señor. No demores más en poner lo que sabés y lo que sos al servicio del Señor. Mañana puede ser tarde. No poner tus dones al servicio del Señor es una manera de negar al Señor también. No trabajar en su causa es una manera de darle la espalda a Dios también. Y de todos los pecados siempre surge cuando se habla del Espíritu Santo y también de todo esto que tiene que ver con los pecados, las perdones, ¿no? Jesús cierta vez dijo que había un pecado imperdonable, ¿no? ¿Cuál es el pecado imperdonable según Jesús? Y ya la mayoría, seguro me estás viendo, seguro escuchaste hablar de que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya lo vamos a leer. Pero, ¿quiere decir que si yo insulto al Espíritu Santo voy a perderme? ¿Quiere decir que si no reconozco al Espíritu Santo me voy a perder? Va un poquito más allá y vamos a estudiarlo. En Juan 14, del 6 al 8, Jesús nos dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Poner al Espíritu Santo en rol solo de consolador de alguien que viene y te abraza es como limitar demasiado su trabajo. Esta traducción quizás no le da todo el énfasis que la palabra original quiere transmitir. Cuando Jesús dice consolador, está diciendo mucho más que alguien que viene y te abraza. Alguien que intercede por vos, alguien que está a tu lado, alguien que se toma el trabajo de ponerte cerca tuyo.
alguien que quiere vivir en vos, dice, ¿no? Ya no es Cristo con nosotros, ahora es Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, va a querer estar bien cerca tuyo. Y cuando venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate que dice que el Espíritu Santo tiene una misión particular. El Espíritu Santo tiene que hacer en vos un trabajo exclusivo. Que el trabajo que hace con vos no es de la misma manera que lo va a hacer con tu vecino. El que hace conmigo no es el mismo que va a hacer con Mariano. Él tiene la capacidad de adaptarse personalmente a tus necesidades, a tu conocimiento. Sí, personalmente, tiene un trabajo personal con vos. ¿Y cuál es ese trabajo personal que tiene? De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el versículo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y vamos para ir cerrando, explicando un poquito esto. De pecado. El Espíritu Santo es el que trabaja en tu corazón. Es el Espíritu Santo el encargado de día a día trabajar y levantarse y decirle a Matías que quizás la manera en la que él está actuando no está bien. Cuando abro la palabra de Dios y leo sus escrituras, es él el que me hace entender de que soy un hombre pecador, que necesito incondicionalmente de Cristo, que separado de Dios no soy nada. Es el Espíritu Santo el que te hace entender cuál es tu verdadera condición, la de pecador. Vos no vas a sentir que sos un pecador a menos que entiendas que el Espíritu Santo te está hablando. Porque nosotros tenemos la tendencia al orgullo y al creernos suficientes y al saber que, no, yo no soy malo. Malos son los que matan, los que roban. Yo soy una buena persona. No, yo soy un buen cristiano y creemos que con asistir a la iglesia e ir algún día a la semana es suficiente. El Espíritu Santo es el encargado de que vos veas para vos mismo y te des cuenta de que lejos de Dios nada puedes hacer. Y que necesitas una transformación real y constante en tu vida. Él es el que te hace entender cuál es tu verdadera condición de pecador. Él es el encargado de que en tu vida vos entiendas que sos un pecador, que no hay nada bueno en vos, y que si te acercás a Cristo, su justicia se puede impartir en tu vida. Quiere decir que el Espíritu Santo es el encargado de demostrarte que solamente vas a alcanzar la salvación a los pies de Cristo. Porque su justicia derramada en la cruz es la que hace que nosotros hoy podamos vestirnos cuando Jesús venga de las vestiduras blancas. El Espíritu Santo quiere convencerte a la verdad, a que entiendas de que solo en los méritos de Cristo podemos alcanzar la salvación. Porque hay un juicio. Satanás ya fue juzgado y ya ha sido hallado falto. Pero vos todavía tenés tiempo de decidir. El tiempo de gracia, lo que se conoce como la puerta de la gracia, aún está abierta. Pero no por mucho tiempo más. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero pronto Jesús va a dejar de interceder en el cielo ante Dios el Padre. Pronto el plan de salvación va a llegar a su fin. Jesús, como sumo sacerdote e intercesor nuestro, abogado defensor, va a dejar de interceder, pero no porque vaya a descansar, porque va a volver a buscarnos. El Espíritu Santo sabe que tiene tiempo hasta que Jesús deje de interceder para convencernos, para convencerte, para convencerme de que solo
en Cristo podemos ser salvos. Seamos conscientes de que hay un juicio que se está llevando en el cielo. Seamos conscientes de que el Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros. Y ahora sí, leyendo el versículo, como lo dijo Jesús, dice Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y el Espíritu Santo va a llegar un momento que se va a ir retirando de este mundo. Cuando se cierre la puerta de gracia, se va a terminar de retirar. Eso no es historia, no es tema para hoy, ya lo vamos a estudiar. Pero déjame decirte que hasta ese entonces, el Espíritu Santo hoy está intentando convencerte de que necesitas a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es insultar al Espíritu Santo solamente, o no creer que el Espíritu Santo es Dios, que también es otra manera de blasfemar, porque esto lleva detrás el no permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es más que cerrarle el corazón a Jesús. Jesús no puede transformar un corazón que no quiere ser transformado. Jesús no puede cambiar una vida que se resiste al cambio. Jesús no puede obrar en tu vida si vos no le das la oportunidad. En el plan de salvación, todo muestra que estamos llegando al fin. La historia nos revela, las profecías nos revelan que en la historia se viene cumpliendo. Y lo que dice que va a pasar, va a pasar. Pronto, lo que se conoce como la lluvia tardía, y va a pasar antes de lo que nosotros creemos y entendemos, va a hacer que el mensaje se proclame de una manera que todos los eventos se van a desarrollar y Cristo va a venir. Es necesario que la divinidad intervenga en la historia, porque si nos sigue esperando, ¿cuándo vamos a terminar de predicar? Así que quiero invitarte en este momento a que dejes a un lado todo aquello que te separa del Señor. Quiero invitarte a que en tu vida permitas y te des la oportunidad de leer las palabras de Dios, comunicarte con el Señor y hacer tuyo lo que lees. Quiero invitarte a que en este momento deseas tener una relación genuina con el Señor. Que permitas que lo que encuentres en su palabra transforme tu vida, te haga una mejor persona. Quiero que en este momento me encantaría que permitas empezar a formarte del proceso de salvación. Porque esto es un proceso. No lo vas a lograr de un día para el otro. Somos humanos. Pero déjame decirte que no importa cuántas veces te caigas. Al Señor no le importa. El Señor siempre está dispuesto a extender tu mano para levantarte. ¿Qué te parece si empezamos en donde sea que estés, en la parte del año que me estés viendo, empezamos de una manera diferente? Hoy empezamos a tener una relación seria con el Señor, de vida eterna, si permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Qué estás esperando para pedir el Espíritu Santo en tu vida? Esta semana te quiero invitar a algo muy particular. ¿Qué tal si todos juntos pedimos por el descenso del Espíritu Santo? Que en realidad está al lado nuestro, pero ¿por qué no empezamos a pedir por el derramamiento de la lluvia tardía? Solo así se va a terminar la culminación del mensaje. ¿Estás dispuesto a formar parte? Dios quiera que sí.